Buenas tardes. Un gran gusto saludarles en estas charlas por 104.1 FM. Somos Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Nuevamente reflexionamos sobre un tema que no es solo un virus como el COVID-19, que nos sigue mereciendo mucha atención. Un temblor a las 10:30 de la mañana nos trasladó a recuerdos tristes, de los más presentes: 28 de julio de 1957 y 19 de septiembre en dos ocasiones, 1985, 2018. Presenciamos el dolor, lo sentimos, lo vivimos. Hacer por la salud un tema con prioridad es de muchas maneras recapacitar en los cuidados que deben estar presentes todos los días. Seguimos en semáforo rojo, no debemos confiarnos y sí preocuparnos, más bien ocuparnos, por comentar tanto el buen uso de las mascarillas, barba, boca y nariz, el lavado continuo de manos y especialmente el quédate en casa. Y vive en unión familiar, entendimiento entre todos, distribución de actividades y con más atención al tener que salir al exterior o salir de casa, respetándonos con nuestros semejantes, guardando distancias y el turno o la espera de atendernos. Yo agradezco como siempre su atención a estos programas de Charlas de Figaredo, un servidor que pretende temas familiares. En 1984 se creó la Fundación Miguel Alemán Valdés, asociación civil, en honor a su memoria. Impulsa la investigación científica y otorga premios anuales y estímulos a expertos en salud, medio ambiente, equidad de género, productividad agropecuaria, turismo, historia y tradiciones de México. Además, organiza conferencias y eventos de divulgación especializada. Muchos artistas hacen presentaciones, principalmente en la biblioteca de la Fundación. La dirección general, a partir del 2008, por el doctor Alejandro Carrillo Castro, nuestro invitado esta tarde. Licenciado en Derecho y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México. 60 años de historia política y administración pública. Ha publicado diversas obras sobre la educación pública en México, en América y a nivel mundial. Espero nos acompañen y acepten compartir al doctor Alejandro Carrillo Castro, quien tiene mucho que comentarnos sobre esta gran idea de una fundación al servicio de México. Pues qué gusto me da que comparta con nosotros, a nuestros invitados, nuestros temas. Los temas que seleccionamos sean del índole familiar, que usted nos pueda comentar. México es un país con una gran historia y no tiene por qué perder su memoria. Y sí tiene por qué enterarse cada quien de lo que ocurre en situaciones tan importantes como una fundación que se dedica al servicio del propio país. La Fundación Miguel Alemán, como lo dije al principio, Miguel Alemán Valdés, fue para honrar la memoria de quien fuera presidente de México. Y a partir de su muerte en 1983 se planeó y desde 1984 se creó. Pero ahora me da gusto que nos hable de ella, que nos hable de esta fundación, de todas las funciones, de los programas que existen, nada menos que Alejandro Carrillo Castro, como dije, pues licenciado en Derecho y Administración Pública por la UNAM, 60 años de historia política y administración pública. Alejandro, ¿qué se siente vivir tantas experiencias en la vida en estos ámbitos y que siga siendo una persona tan carismática, tan sencilla, tan accesible? Gratitud a la vida, porque pues una de las únicas certidumbres que tiene el ser humano cuando nace es que la vida la tiene prestada y que algún día se va a terminar este ciclo que se inicia con el nacimiento. Cuando yo tenía unos 15 o 16 años, la expectativa de vida en nuestro país era más o menos 52, 53 años. Entonces, estar ya frisando los 89 años, pues es verdaderamente para mí un motivo de agradecimiento, y lo importante es que
pues todavía estamos afortunadamente con salud y como tú señalabas, la posibilidad de haber vivido etapas muy interesantes del país cuando el licenciado Alemán fue presidente de México de 1946 a 1952. En México, en la ciudad, nada más para que nos ubiquemos, México tendría del orden de unos 25 millones de habitantes y la capital de México tenía cerca de 3 millones de habitantes. Era obviamente un México muy diferente y pues me tocó acompañar a quienes fueron la primera generación de gobernantes emanados del movimiento de la Revolución Mexicana, que se inicia en 1910, que ya no participaron en la vida armada o en las acciones armadas de la Revolución. El padre del presidente alemán, el general alemán González, participó increíblemente, aunque él murió muy joven, muere con menos de 60 años, él participó en todas las etapas de lo que se llamó la Revolución Mexicana. En 1906 se levantó con las banderas de los hermanos Flores Magón allá en Acayucan. Después, en 1910, acompaña a Madero en el levantamiento en contra de Porfirio Díaz. A la muerte de Madero en 1913 se suma a la lucha de Venustiano Carranza, que es quien en 1917 le da el grado de general, y finalmente muere en 1929, pero a él sí, al padre del expresidente, le tocó vivir todas las diferentes etapas de lo que se llamó el movimiento de la Revolución, y su padre, presidente, el general, cuando el hijo le dice que quiere sumarse al movimiento armado, le dice: no, a tu generación le va a corresponder luchar por estas ideas por las que hemos luchado nosotros con balas, pero a ti te va a tocar luchar con leyes, y lo obliga casi a que termine la carrera de Derecho en la universidad, que en ese entonces era todavía Universidad Nacional, hasta 29, que es cuando termina la carrera del licenciado Alemán, se convierte en autónoma. Entonces, pues todas esas cosas lo dejan a uno marcado. Entonces, pues esto obviamente te permite haber vivido la evolución y el desarrollo de un país totalmente diferente al que vieron mis abuelos, al que vio mi padre y obviamente al que están viviendo los jóvenes de la actual generación, que ya no sé si se le llama Z o Cero o todas estas denominaciones que los sociólogos y los demógrafos le dan a las generaciones que nacieron de 10 años para acá. Me haces pensar tantas cosas, porque, bueno, yo creo que nuestras historias son parecidas y hemos visto crecer a un México del cual nos sentimos emocionados y orgullosos cuando lo recordamos. Por eso yo insisto en que la gente recupere la memoria, que se dé la costumbre de que las nuevas generaciones se interesen en ello. Bueno, a mí me encantaría que nos describieras lo que es la fundación como sede, esta que fuera la residencia del licenciado Alemán Valdés y su familia, que nos traslades ahí a Rubén Darío, por ejemplo, a la biblioteca, por ejemplo, ahora que estás hablando del general Miguel Alemán González, a una sala de armas, que también es pues un privilegio poder ver el tipo de armamentos de las épocas, ¿no? Como una Colt 45 que usaban los vaqueros, o la Remington, ¿no? Qué decir, hasta la espada del que fuera, pues, emperador de México, que fue Agustín de Iturbide. Platícanos. Están mosquetones que usó Hidalgo y que usó Morelos también, están armas que usaron Villa y Zapata. Sí, efectivamente, en buena medida ya, la que fue la residencia hasta que él murió del presidente alemán, la residencia personal, hoy es en buena medida un museo. Ahí están todavía las oficinas del licenciado Miguel Alemán Velasco, en lo que fueron las oficinas de su padre, el expresidente, a las cuales él asiste todavía personalmente, pero efectivamente lo que fue su biblioteca y ahora la sala de armas a la que tú te refieres, pues son ya en muy buena medida espacios que se pueden considerar de recordatorio, casi museo,
de muchas de las etapas por las que ha vivido nuestro país. Pero ahora que me lo preguntas, esta casa que ahora está ubicada en lo que ahora se conoce como Rubén Darío, pero durante mucho tiempo fue la calle de Fundición, porque estaba muy cerca del Molino del Rey, en donde durante muchas épocas los distintos ejércitos nacionales tenían su cuartel. Pues los talleres de fundición de los cañones y del armamento estaban básicamente ubicadas en lo que en los años 40 empezó a desarrollarse una de las zonas urbanas modernas de ese entonces. Y curiosamente, el licenciado Alemán Valdés, que fue gobernador del estado de Veracruz, había participado de joven como coordinador de la campaña del general Cárdenas para presidente de la República. Ahí lo conoció el general Cárdenas y lo promueve a ser magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Y a la muerte de Manlio Fabio Altamirano, que era el candidato a la gubernatura de Veracruz, siendo muy joven, apenas rayaba los 35 años, el licenciado Alemán, el general Cárdenas dice, bueno, pues usted ya estaba apuntado para ser senador de la República, pues termine usted la campaña que había iniciado antes de su asesinato Manlio Fabio Altamirano, y se convierte en uno de los gobernadores más jóvenes de su época. Llamado el cachorro de la revolución, ¿no? Ahorita te voy a explicar por qué es cierto. El licenciado Alemán, como gobernador, le toca organizar una especie de lo que hoy es la Asociación de Gobernadores, la CONAGO, y en la época en que el general Cárdenas expropia las compañías petroleras, que hay mucha gente que confunde la nacionalización del petróleo con la expropiación. La expropiación petrolera, lo que se expropió en 38 fueron las compañías extranjeras que explotaban el petróleo por una concesión del gobierno mexicano. Y es hasta poco antes de que el general Cárdenas termine su periodo, en 1940, cuando se nacionaliza, es decir, se modifica la Constitución para que quede establecido que solo el Estado mexicano, a través del gobierno que lo representa jurídicamente, pueda efectivamente hacer extracción, producción y venta del petróleo, lo que configura efectivamente lo que llamamos la nacionalización, pero son dos cosas diferentes y pocas gentes lo saben. Uno fue la expropiación en 38 y la nacionalización es poco antes de que abandone la presidencia el general Cárdenas. Bueno, el general Cárdenas seguramente cuando piensa en que el Partido Nacional Revolucionario, que había cambiado su nombre por el Partido de la Revolución Mexicana, a propuesta del propio general Cárdenas, en su convención proponen como candidato a sustituir al presidente Cárdenas al general Ávila Camacho, todavía general. Había sido el jefe del Estado Mayor del general Cárdenas, él sí había participado en acciones de armas. Y entonces... Perdóname la interrupción, Alejandro. ¿Sí? Vamos a ir a una pausa. Y qué interesante historia nos estás comentando y estás compartiendo, lo cual lo agradezco mucho. Regresamos. Vaya historia. Lo que significa el nombre Alemán sería pues uno de los temas de varios y muchos programas, porque es una historia desde el general Alemán González a la historia del licenciado Miguel Alemán Valdés, nacido, como dijo Alejandro, en Chayula. Todo el mundo decía que a Acapulco le faltaba el ambiente de un veracruzano, y vaya que hizo por Acapulco, ¿no? Sí, y luego... Pasando un poco a lo que te decía, la gente conoce poco, hablando de la historia que tú quieres que se conozca, es que el licenciado Alemán, siendo gobernador de Veracruz, en ese entonces las gubernaturas eran de 4 años en todos lados, en todo el país. Y entonces lo invita el general Ávila Camacho, ya como candidato a que sea el coordinador de su campaña presidencial. Y entonces este jovencito de Veracruz lo invita el general poblano, Ávila Camacho, a que coordine su campaña. Y se viene entonces a México y para vivir en la ciudad adquiere parte de unos terrenos vacíos que formaban parte
de la hacienda de los Morales. En Polanco no había ninguna urbanización y entonces, junto con otro amigo suyo de la carrera de la Facultad de Derecho, Ramos Millán, empiezan a desarrollar urbanísticamente Polanco. Y entonces una de las primeras casas que construye esa empresa del licenciado Alemán y de Ramos Millán es precisamente la casa en la que hoy está la Fundación Miguel Alemán. Es una casa entonces hecha en el año 1940, porque el licenciado Alemán, cuando termina la campaña, el general Ávila Camacho lo designa secretario de Gobernación. Es muy importante porque ese puesto lo tenían normalmente militares desde la Revolución. Entonces ya se va apuntando un México diferente, porque al ser un civil, el nuevo secretario de Gobernación, y bastante joven, pues hay muchas gentes que empiezan a especular la idea de que a lo mejor ya se va a acabar la participación de los militares en la política de México con la llegada del licenciado Miguel Alemán a la Secretaría de Gobernación. Y ahí es el primer presidente civilista, ¿no? Civil. Así llamado, sí. Es el primer presidente civil. Y entonces, cuando finalmente el Partido de la Revolución Mexicana, como lo llamó Cárdenas, al modificar el que había inventado o el que había propuesto después del asesinato de Obregón, el general Calles, el primero se llamó Partido Nacional Revolucionario, PNR, y el general Cárdenas propone que se le llame PRM, Partido de la Revolución. Entonces, cuando llega a la candidatura del Partido de la Revolución Mexicana, este joven de escasos 39 años, entonces, en uno de los discursos en la convención del partido, en donde a la mitad de la campaña de Miguel Alemán Valdés se le cambia el nombre al PRI, al de Partido Revolucionario Institucional, el PRI nace en la campaña de Miguel Alemán Valdés. Entonces, el secretario general de la CTM, de la Confederación de Trabajadores de México, el sector obrero del partido, Lombardo Toledano, dice: hay que apoyar a este nuevo joven porque él en realidad es el cachorro de Cárdenas y de Ávila Camacho. Originalmente, esta idea de que era el cachorro de los dos anteriores presidentes militares, ahora los historiadores, por simplificación de la idea, le empezaron a decir el cachorro de la revolución, pero originalmente era el cachorro del general Cárdenas y del general Ávila Camacho. Llega el primer presidente civil como lo hubiera querido su padre, porque él nunca participó en hechos de armas ni fue militar, y a partir de entonces el gran mérito, a mi juicio, del expresidente Alemán es haber garantizado que a partir de su presidencia hasta ahorita, afortunadamente, cada 6 años por la vía de las elecciones se elige a un presidente civil en nuestro país, que es algo que las nuevas generaciones no saben, lo difícil que es en un momento determinado ver a los militares no cumpliendo la función institucional que tienen asignado ahora en la Constitución, sino participando activamente en política. Y cuando no les gustaban las decisiones del partido, o no les gustaba, lo que hacían era levantarse en armas, a dar cuartelazos, etcétera. Ese es otro México que afortunadamente ya quedó en el pasado. Y claro, pero hay que, no lo digo de ninguna mala intención, pero creo que es un concepto tan interesante, tan mexicano, porque así se ha vivido, que a veces pues, lo quieren como echar a andar, ¿no? Como volver a hacer guerra o volver a dividirnos unos y otros. Y ese es uno de los problemas. Por eso hay que tener memoria de lo que ha pasado. Costó mucho trabajo en México, claro, que después del movimiento revolucionario, en donde finalmente quienes triunfaron originalmente eran civiles, Madero era civil, Carranza era civil, pero después los dirigentes que se levantaron en armas eran que habían sido profesores como Calles o agricultores como el propio Obregón, pues tomaron, gracias a su participación en las batallas en ese entonces, cargos militares, y a partir de entonces, desde que en 1920 surge el asesinato de Carranza, todos los presidentes, salvo Portes Gil, que fue presidente sustituto por 1 año y medio, fueron militares.
Y esto hay personas que no lo entienden, pero eran militares todos los secretarios de Estado, o casi todos, eran militares los gobernadores, eran militares los diputados y los senadores, y esto tenía siempre en ascuas al país, porque cuando a alguno no le gustaba lo que pasaba, pues se levantaba en armas en contra del gobierno, y esto traía una inestabilidad y una serie tremendas. Entonces, lo que inaugura de manera muy importante el presidente Miguel Alemán es la era de los presidentes civiles, que afortunadamente la tenemos hasta este momento. Y por eso cuando muere el presidente Miguel Alemán, el primer presidente civil después del movimiento revolucionario, que dura todo un sexenio y que consigue que lo suceda otro civil, que es el presidente Adolfo Ruiz Cortines, y de ahí en adelante, entonces la familia del presidente, sus 3 hijos, Miguel Alemán Velasco, que fue como senador y luego gobernador de Veracruz, Beatriz Alemán de Girón, y Jorge, el más pequeño, deciden establecer una asociación civil, porque la fundación es eso, una asociación civil, no forma parte de ninguna estructura gubernamental, es la sociedad civil a través de las organizaciones que pueden surgir, y deciden, para recordar la vida y sobre todo las realizaciones de su padre como el primer presidente civil, ponerle el nombre de Fundación Miguel Alemán. No es Valdés, la fundación es Miguel Alemán Asociación Civil, es una AC, y desde entonces pues ya tiene, como tú lo señalas, de existencia 36 años, 37, y ha tenido 3 directores generales para acompañar o aprovechar que el 14 de mayo es la fecha en que se conmemora el aniversario luctuoso del expresidente. Se aprovecha esa fecha para conmemorar el aniversario luctuoso del expresidente, y se rinde ante los consejeros, no ante el patronato, sino ante los consejeros, ante los que me da mucho gusto poder informar que tú eres, desde que se fundó, o casi desde que se fundó esta institución, eres parte de ese consejo de amigos de la familia del expresidente Alemán. Es un honor, la verdad, fue muy emocionante. Y bueno, son situaciones inolvidables, ¿no?, que te hacen sentirte cerca de lo que vas admirando, de lo que vas también aprendiendo de familia, ¿no? La relación de don Miguel Alemán Valdés con mi papá en Acapulco era ver 2 hombres felices, ¿no? Cómo comentaban, cómo era amable. Yo recuerdo muchas intervenciones de don Miguel Alemán en mi vida, ¿no?, con su sencillez. De repente un día invitaron a una pantalla cinematográfica de estas de 360 grados, y de repente se termina, y el licenciado Alemán Valdés, con toda la sencillez y esa posición de gente sencilla, nada más observó y dijo: ¿ya se acabó el 20? Y de verdad era algo sensacional. Vamos a una pausa. Te agradezco esta mención del consejo, sí, me he sentido muy satisfecho, muy honrado de asistir, no siempre, porque ya nos platicarás de los muchos eventos que ahí se llevan a cabo, y por eso pretendo que a lo mejor tuviéramos que hacer otros programas para completar todos los programas que hace la Fundación, desde luego tan importantes como el de salud, como el del campo, el agrario, como el de turismo, ¿no? Pues aquí está Alejandro Carrillo Castro, director general de la Fundación Miguel Alemán Asociación Civil. Desde 1984 se creó, y él la dirige a partir del 2008, pues con toda su experiencia. Gracias, Alejandro. Regresamos, 104.1 FM, Grupo Fórmula, abriendo la conversación, Fundación Miguel Alemán y su representante, el director Alejandro Carrillo Castro. Pues tengo que decirlo porque me enorgullece. Premio ADET, un premio de la Asociación de Delegados Extranjeros de Turismo, que al primero que se lo otorgó esta asociación fue al licenciado Miguel Alemán Velasco, precisamente en un salón que se llamaba Los Caballitos de la Hacienda de los Morales. Bueno, puros genios están ahí, y ahora tú, con todo este currículum que tienes, Alejandro, y le has inyectado
esa vena artística que don Miguel tenía, y como dijo Miguel Alemán Velasco en una presentación de Arturo Castro ahí en la biblioteca, dice, trajimos música nuevamente a la casa de mis padres para recordar aquellos momentos familiares cuando venían tantos artistas. Y podríamos mencionar desde Jorge Negrete hasta que tú has llevado a Silvia Pinal y la recreación de las canciones de Gonzalo Curiel, ya has llevado a Nacho Méndez, has llevado, como decía el mismo Arturo Castro, y la trova yucateca, y cuántos artistas lo mencioné al principio. Pero vamos a hablar de los premios, si tú estás de acuerdo. Sí, mira. Estos premios, la investigación y todo lo demás. Lo que pasa es que son tantas las actividades que se establecieron 5 programas institucionales, porque dicen que el que mucho abarca poco aprieta, tiene razón ese dicho popular. Y entonces los programas institucionales son los que tienden a apoyar la investigación en salud, tan importante como lo estamos viendo ahora con lo de la pandemia. El segundo programa que se estableció fue la defensa del medio ambiente y la ecología. El tercero fue precisamente las actividades turísticas, que son en las que me voy a detener un momentito. El cuarto fue incrementar la productividad del campo mexicano, y el quinto y último que se estableció fue el de la equidad de género, porque muy pocas personas recuerdan que el primer acto de gobierno del presidente civil que llegaba, presidente universitario, fue el primer presidente egresado de la UNAM, fue promover que se otorgara o se reconociera el voto a las mujeres a nivel municipal. Después, en el sexenio siguiente, el presidente Ruiz Cortines promueve que ese derecho de las mujeres a votar en las elecciones, que se estableció al inicio del presidente alemán a nivel municipal, se elevara ya a nivel federal. Dicen los que saben de esto que el presidente alemán quería que él también hubiera podido elevar el sueño que él tenía. En su campaña participaron muchas mujeres y muchas mujeres universitarias. Pero dicen que don Adolfo Ruiz Cortines, cuando era candidato, le dijo: oiga, licenciado, déjeme algo para mi sexenio, ¿no? Y entonces, por eso es que el programa de equidad de género también es uno de los más importantes que tiene la Fundación. Pero déjame regresar al área de turismo, porque muy pocas personas saben que si alguien se dedicó pues casi 50 años de su vida a promover la actividad turística de manera muy importante, fue el licenciado Alemán. Vale recordar 2 cosas. Primero, él fue gobernador del estado de Veracruz, que ha sido tradicionalmente la entrada al país pues de una gran muchos emigrantes, migratorios, etcétera. Y como gobernador, él puso gran énfasis en promover la actividad turística en el estado de Veracruz. Pero cuando llega a México a formar parte del gabinete del general Ávila Camacho, resulta que en ese entonces la oficina encargada del turismo, el departamento de turismo, estaba dentro de la Secretaría de Gobernación. O sea que él llega a tener esa responsabilidad como secretario de Gobernación. El licenciado Alemán, efectivamente, durante su mandato, apoya de manera muy importante las actividades turísticas. Él, durante su campaña, le llega a llamar la industria sin chimeneas, y cuando en la campaña organiza mesas redondas para averiguar qué debe de llevar su programa de gobierno, realiza una histórica reunión en el puerto de Acapulco para recibir sugerencias de qué es lo que se debe hacer para convertir al turismo en una actividad importante para el desarrollo económico y social del país. En ese entonces el turismo no se veía como un sector económico importante. Por eso, como tú señalas, le toca desarrollar el puerto de Acapulco cuando es presidente. Sería para las nuevas generaciones como el Cancún de la época de estas generaciones, ¿no? Entonces ya llevamos 4 años de gobernador en Veracruz, los 6 años de secretario de Gobernación y los 6 años de presidente, con una idea muy clara de promover y fomentar la actividad turística, como tú lo señalas, apoyando la creación de escuelas y de universidades de turismo, la creación de infraestructura, de
carreteras, la primera carretera de peaje México-Cuernavaca rumbo a Acapulco, el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, el que tenemos ahorita, se construye en la época de Miguel Alemán, y la construcción o la remodelación de aeropuertos en varios lugares de la República, particularmente en Acapulco, se le deben al licenciado Alemán. Y luego, cuando el presidente López Mateos invita a varios expresidentes, ya estamos hablando de los 60, 58 a 64, efectivamente. El presidente López Mateos invita a los expresidentes vivos en ese entonces a ocupar puestos en su gobierno y le encarga al licenciado Alemán el Consejo Nacional de Turismo para que se aproveche toda la experiencia que él tiene. Fue tan grande el desarrollo de esa encomienda que creó además con su propio dinero el licenciado Alemán, estableciendo oficinas en muchos lugares del mundo, que alguien le dijo al presidente López Mateos: oiga, ya nos están comiendo el mandado desde una asociación civil. Entonces se crea en ese sexenio el Departamento de Turismo como una figura similar a las secretarías del despacho, hoy llamadas por las secretarías de Estado, y la Secretaría de Turismo, que es la que existe ahora, pero nace primero como un departamento autónomo y luego se convierte en secretaría del despacho. Claro, yo muchos recuerdos, ¿no? El profesor Trías, me acuerdo, en el Consejo Nacional de Turismo, y desde luego, pues Juan González Alpuche, Miguel Guajardo, el Acapulco, aquel del Club de Pesca, ¿no? ¿Cómo estaba ligado el licenciado Alemán a todos ellos? Porque vio en Acapulco la visión de estos hombres, ¿no? En sus tiempos, pues desde luego destaca Manuel Suárez, otro hombre con una gran visión, como lo fue después don Carlos Trullet. Estamos hablando ya de las brisas, estamos hablando de que la gente creía loco lo que hace a Manuel Suárez, ¿no? Lo que hace el licenciado Alemán durante su sexenio es modernizar lo que ahora se llama la costera Miguel Alemán, lo que sería una carretera costera en toda la bahía, y después mueve el aeropuerto que estaba en ese entonces, ¿tú te acuerdas? En Pie de la Cuesta. En Pie de la Cuesta, sí. Se mueve a donde está ahorita el nuevo aeropuerto. El plan de los amates. Entonces conecta el aeropuerto con una nueva carretera, con el puerto de Acapulco, conecta por una pequeña carreterita que en ese entonces se llamaba La Escénica al puerto de Acapulco con Puerto Marqués, porque antes para ir de Acapulco a Puerto Marqués solo podías ir en lancha. El propio presidente alemán, al construir el nuevo aeropuerto, permite la llegada de turismo extranjero de forma masiva y se hace una promoción muy grande para que vengan artistas de cine de todo el mundo para promover el puerto de Acapulco. Es más, cuando él era secretario de Gobernación, y en Estados Unidos se quería establecer la política del buen vecino con México y con América Latina, le toca al presidente alemán que en esa Secretaría de Gobernación, donde estaba el Departamentito de Turismo como oficina de esa dependencia, y la Dirección de Cinematografía, a la que también apoyó mucho el licenciado Alemán, convencen a Walt Disney que haga una película que se llamó Los Tres Caballeros. Ya las nuevas generaciones ya ni se acuerdan. Este es mi baile favorito, el jarabe pateño. Se promueve para que los americanos, los estadounidenses, más bien dicho, porque nosotros somos americanos también, y se promueve el conocimiento del continente americano, sobre todo del sur, y entonces aparecen tres personajes: el Pato Donald como representante de los Estados Unidos, José Carioca como representante de Brasil, y Pancho Pistolas, que era un gallo, como representante de México. Y en regresamos, ¿no? Déjame hacer la pausa porque aquí no nos alcanza el tiempo jamás, pero sí. Qué interesante todo ello. Regresamos, es el 104.1 FM. Este tema de la Fundación Miguel Alemán pues nos lleva a muchísimas variantes porque todo se conforma desde ahí. Hay tanto que saber, tanto que admirar, tanto que agradecer de aquellas generaciones que tuvieron una visión para que México fuera internacional. Ya se mencionó desde luego a Miguel Alemán Valdés, Adolfo López Mateos con sus entrevistas, hasta le pusieron López Paseos, ¿no? Porque iba a ver a Nehru, la India,
México empezó a verse más en el extranjero. Regresamos. Alejandro Carrillo de la Fundación Alemán en México, Asociación Civil, subdirector, nos seguirá hablando y compartiendo con ustedes estos temas que siempre son inagotables. Si me permiten nada más retomar en lo que nos quedamos, en la época del licenciado Alemán, secretario de Gobernación, se hace la película esta de Los Tres Caballeros, en donde por primera vez aparece a colores el puerto de Acapulco, ya promovido a nivel internacional, nada más y nada menos que en esta película de Walt Disney, en donde se ven bailando el jarabe tapatío. Regresando entonces, esto me lleva a decir que por esta razón existe como uno de los 5 programas de la Fundación, de los programas institucionales, el apoyo a las actividades que promueven el turismo en México. Los otros 4 programas, como ya dije, son el de apoyo a los jóvenes investigadores en el área de salud, porque el licenciado Alemán Velasco quiso que se apoyara a los mexicanos jóvenes antes de que empezaran a recibir premios en el extranjero, porque la primera etapa es la que es difícil para quienes están estudiando la carrera de medicina y sobre todo se están dedicando a la investigación. Recuerdo que en la época del licenciado Alemán también se combatieron epidemias. Tengo un informe aquí y lo voy a decir rapidísimo porque quiero oírte más a ti. Respetuosa sugerencia del presidente del patronato, o sea, el licenciado Miguel Alemán Velasco, a los integrantes de los comités de los programas de salud y turismo. En virtud de la reciente aparición del virus humano H1N1 en nuestro país, quisiera muy respetuosamente sugerir a nuestros amigos integrantes del programa de salud de la Fundación que el premio y la cátedra Miguel Alemán Valdés de este año pudiera estar orientado a reconocer los mejores esfuerzos de quienes en las instituciones de educación superior y de investigación del país hayan colaborado para encarar esta epidemia. Ahí se nota la visión y el reconocimiento a lo que ahora a muchos nos está faltando, en agradecer y hacer héroes a todo el sector salud. Se lo vamos a transmitir al Comité de Salud y al Comité de Turismo, porque son personalidades del sector salud y del sector turístico quienes determinan a quienes se le da cada año el premio Miguel Alemán, bien sea en el área de salud, en la investigación en salud o en el área de turismo, porque además son funciones totalmente ad honorem, es decir, están ahí en los comités personalidades porque quieren apoyar este tipo de actividades y lo tomaremos definitivamente muy en cuenta, claro que sí. Te decía yo que los otros programas también acuerdan cada año efectivamente otorgar un premio que lleva el nombre del expresidente alemán, que consiste en una medalla y en una cantidad en efectivo para ayudar a quienes se han distinguido en estas actividades. También en el área de ecología y medio ambiente, el presidente del comité es nada menos que el exrector José Sarucán, y en el de equidad de género son copresidentes el doctor Sergio García Ramírez y Irma Cue, porque la idea es que para combatir toda esta resistencia cultural a la equidad de género, pues se requieren que participen hombres y mujeres, no es un programa para acabar con el club de Toby y establecer el club de Lulú, sino que la idea es que la responsabilidad para los cambios que se tienen que hacer para reconocer la equidad y la igualdad de género que ya está establecida en la Constitución, tenemos que participar hombres y mujeres también. Pues esto es básicamente lo que hace la Fundación Miguel Alemán, asociación civil que, como tú lo señalas muy bien, se estableció al año siguiente de la muerte del expresidente alemán por sus 3 hijos. Pues yo celebro mucho a Alejandro, que ha sido tan entusiasta, como desde luego ahora también los nietos del licenciado Alemán Valdés. Pues muchas gracias, Alejandro, de verdad que como director de la fundación de la que te debes de sentir tan orgulloso y de la que has funcionado ya por 12 años consecutivos, agregados a esos 60 que llevas en todo lo que es política y programas filantrópicos, que decir también de esta cátedra, la cátedra Miguel Alemán, y todo lo que habría que decir en próximos programas que yo invito cordialmente a los radioescuchas que nos sigan, que estén al pendiente, porque hay mucho que admirar y que saber del pasado que engrandeció a este México, que no podemos permitir que se destruya y mucho menos
mucho menos cuando hay quien intenta provocar divisiones. Tenemos que estar muy unidos los mexicanos con un país que es ejemplar en el mundo. Alejandro es un gran mexicano. A través de la fundación queremos seguir en contacto para poder compartir con los radioescuchas todas estas charlas tan interesantes. Un abrazo. Y estaré siempre a tus órdenes con mucho gusto mientras tengamos vida, porque alegría y entusiasmo hasta el último momento lo vamos a seguir poniendo a tus órdenes. Y gracias a Manuel Ismael Montes de Oca en la producción y operación técnica, como a Roberto Godoy, que siempre nos apoya, y a quienes hacen posible que el programa llegue hasta ustedes, nuestros principales invitados. Gracias, Grupo Fórmula, familia Azcárraga Madero, familia Azcárraga Romandía, pues por permitirnos hacer un programa familiar que vaya al público que sigue los programas de esta institución, abriendo la conversación.